Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Me ponía yo a pensar por algunas cosas que han estado pasando a mis alrededores, que realmente nosotros tenemos una batalla constante. A veces no miramos porque no es literal como en algunos lugares, tal vez hay países donde literalmente están en guerra, y tal vez nosotros aquí en Guatemala tenemos esa bendición que no estamos en guerra. Aquí, Edward, por favor. Tal vez tenemos esa bendición que no estamos en guerra física, pero nosotros tal vez todos los días libramos una batalla de esa guerra. O sea, la guerra es lo general, pero las batallas pueden haber días de batallas y días en que no hay batalla. Pero la realidad es que como hay una guerra continua en el mundo espiritual, nosotros en algún momento se nos va a presentar la batalla. Y la cosa es que para ir a la batalla, ¿quiénes son los que van a la batalla? Normalmente los valientes, ¿verdad? Porque el que no es valiente ni siquiera se va al ejército a enlistarse. Entonces se necesita una valentía para poder ir. Entonces me ponía yo a pensar en todo eso y entonces viene a mi mente aquel pasaje de la Biblia que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes de maldad. O sea, del lado de las tinieblas. Así nosotros estamos del lado de la luz, fuente de luz, ¿verdad? Pero del lado de las tinieblas hay una organización que se está poniendo de acuerdo para destruirnos, destruirle a usted y destruirme a mí, de diferente manera. Lo que pasa es que la batalla se nos va a presentar de diferente manera, pero va a haber una batalla. Podría ser, por ejemplo, que alguien se levante en murmuración contra usted. Entonces esa murmuración es planeada para destruirle. Podría ser que se levanten en chisme. Podría ser que se levante en forma de tentación. Y les podría seguir poniendo ejemplos, pero lo que pasa es que allá del lado de las tinieblas, ellos platican. Y dicen, vamos a ver, ¿qué ha estado haciendo? Ha estado haciendo esto y eso. Ok, miren, pues vamos a hacer una cosa, le vamos a llegar por aquí. Y entonces llegan. Y el problema es que a veces en la guerra hay batallas que se pierden. Incluso en las batallas hay muertos. Entonces yo me ponía a pensar que en la Biblia nosotros encontramos algunos valientes que tal vez en determinado momento estaban durmiendo. Y entonces de eso es lo que vamos a platicar, pero yo he estado orando, pero no nos cae mal que volvamos a orar ahorita. Yo ya di la introducción, pero oremos para que el Señor nos hable, y a mí primero, y luego a ustedes, que el Señor nos pueda hablar esta mañana. Señor, oramos en esta mañana suplicando tu ayuda, suplicando por favor, Señor, que me hables y que nos hables en esta mañana. Anhelamos oír tu consejo, anhelamos oír tu voz. Estamos necesitados porque reconocemos que hay batallas que estamos librando todos los días y que nosotros necesitamos aprender a defendernos. Pero sobre todo, Señor, debemos estar despiertos para no ser vencidos, para no ser derrotados en una de esas batallas que libramos constantemente. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Espíritu Santo. Abrimos en este momento nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Los valientes durmientes.
Y entonces, pues, en este caso sería despertada a los valientes, ¿va? Porque si están durmiendo, entonces definitivamente van a ser derrotados. Veamos un caso de un valiente que era durmiente en determinado momento. Y si ustedes han escuchado la historia de este valiente, yo la voy a tratar de resumir antes de leer ese pasaje. Resulta que Dios había levantado a un hombre para que él destruyera a los enemigos que Israel tenía en ese momento. Es decir, había un pueblo llamado los filisteos, y ellos fastidiaban a Israel como ustedes no se imaginan. O sea, cuando ellos tenían sus cosechas, ellos iban, ya cuando la cosecha estaba casi lista, se la robaban. Y a punta de espada y a punta de lanza le robaban las cosechas y los tenían como atemorizados. ¿Se han sentido ustedes alguna vez atemorizados por alguna situación que se deja venir a su vida? Yo en lo personal sí me he sentido en algún momento atemorizado, y entonces esa podría ser una muy buena figura de ejemplo. Porque ¿qué es lo que nos atemoriza? Podría ser una situación económica, podría ser tal vez una situación de que alguien te esté amenazando, podría ser una situación de soledad. Entonces la soledad atemoriza, amedranta, asusta. Entonces el pueblo de Israel, ellos le tenían un miedo a los filisteos, porque los filisteos eran malos. O sea, ellos no iban a entrar en una especie de mesa de diálogo, sino que ellos iban a pelar la espada y entonces mataban. Entonces viene Dios y levanta a un valiente que tenía una fuerza impresionante, que se enfrentaba contra cantidad de los enemigos y los mataba con lo que tuviera en la mano. Cuando uno lee hacia atrás en esa historia, estamos en el libro de Jueces, se da cuenta que Sansón, que es del valiente que estoy hablando ahorita, Sansón, en determinado momento tiene la quijada de un burro, y con esa quijada hace lo que hoy tal vez haría alguien con una metralleta, y no permitiendo que se le acerquen, porque si se le acercan le quitan la metralleta y él es el que termina ametrallado. Pero imagínense Sansón casi peleando de cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía eso? Porque si ustedes leen, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es más, cuando nosotros comenzamos a leer la historia de Sansón, encontramos que cada vez que él peleó, siempre que ganó, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Así dice la Biblia. Si no la han leído, les invito a que la lean despacio en su casa y van a ver que es bien interesante. Dice, y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y peleó y derrotó a tantos y a tantos por aquí, a tantos por allá. Y entonces, en determinado momento, él, de hecho, una de las cosas que puede llevar que un valiente se duerma es que él desobedezca. Miren, pues el valiente es valiente, pero tiene que aprender a seguir órdenes. Porque muy valiente puede ser una persona. Trasladémonos a lo militar, porque aquí tenemos un exmilitar. Muy valiente puede ser, pero si no sigue las instrucciones, no sirve de mucho. Porque lo que pasa es que con esa valentía podría arruinar una batalla o la guerra completa. Yo me recuerdo, por ejemplo, de la película de Troya, que me recuerdo que cuando la vi me gustó mucho esa película, porque hay mucho mensaje ahí que uno puede tomar en esa película de Troya, de un valiente que sale en esa película, que de hecho él en determinado momento se enamora también de una muchacha que es del pueblo que contra él pelea. Entonces el enamorarse él de esa muchacha,
lo llevan de alguna manera a debilitarse, porque por querer andar como defendiéndola, él termina muriendo. Entonces más o menos así le pasa a Sansón. Aunque Sansón no la estaba defendiendo a ella, pero la cosa es que Sansón se enamora de una mujer de sus enemigos. Dios no lo había mandado a enamorarse, Dios lo había mandado a destruir filisteos. Pero lo que me llamó la atención mientras estudiaba a este valiente es que la mujer Dalila le dice a él: a ver, dime de dónde viene tu fuerza. Y entonces sabemos nosotros, según la historia, que su fuerza venía por su pelo. Y obviamente, pero Dios estaba con él porque él tenía su pelo. Entonces podemos decir que de su pelo Dios estaba con él. Entonces la fuerza venía porque Dios estaba con él. Pero miren pues, resulta que la mujer le comienza a decir: a ver, dime de dónde viene tu fuerza. Entonces viene él y le dice: mira, lo que pasa es que si me ataren con cuerdas nuevas hacia la tierra, entonces seré debilitado. Y entonces ella lo ata, pero aquí es donde cabe una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Estaba Sansón despierto cuando ella lo ató o dormido? Tenía que estar dormido, porque despierto no creo, ¿verdad? Que Sansón sabía que tenía fuerza suficiente para romperla y pudo decir: a ver, átame, pero no tiene sentido que el valiente dijera así. No tiene ningún sentido. Entonces seguramente, eso es un pensamiento mío, seguramente estaba dormido. Y nosotros encontramos que más adelante, pues ella otra vez le dice: a ver, confiésame. Vamos a ver, el verso 6 del capítulo 16 dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en su acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Más adelante dice, entonces en el 10, dice: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser vencido. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, vamos a ver, verso 13, y Dalila dijo a Sansón, verso 12, y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, sobre ti los filisteos. Pero miren pues, ¿a qué quería llegar? Nosotros encontramos acá que definitivamente él tenía que estar dormido. Pero más claro es lo que tenemos ahí en la pantalla en el verso 19 del libro de Jueces. Si nos vamos al verso 19, leamos desde el 18. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. ¿De qué secreto era? Es que él le dijo que si le cortaran su pelo, entonces iba a perder su fuerza. La situación acá es que en el verso 19 que tenemos en la pantalla, dice así: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿Qué hizo que hiciera Sansón? Se durmiese. Entonces lo que sucede es que, pregunto, ¿será que Dalila realmente era su amor o era su enemigo? Era su enemigo. Ahora, lo que sucede es que nosotros tenemos un enemigo ahora.
Y ese enemigo quiere que el valiente se duerma, que usted y yo nos durmamos. Entonces, y no me estoy refiriendo a dormir en lo literal, ¿verdad? Aunque podría ser en algún momento si alguien se está durmiendo ya, pero no me refiero en lo literal, sino que me refiero en lo espiritual. Porque miren, Dios es tan fiel que siempre va buscando cómo ilustrar el mensaje, porque hoy por la mañana yo anoche fui a conducir unos 15 años y salí a las 12 menos cuarto de la zona del Hotel Barceló, zona 9, ¿sí? No, zona 9. La cosa es que vine como a las 12 y caso me podía dormir, pues sí, porque quiera o no el ruido y todo que uno trae sigue vibrando en los oídos, y me vine durmiendo como a las 2 de la mañana. Y cuando me logré dormir, comienzo a soñar unas cosas de programación, y entonces despertaba y me volví a dormir, y entonces pasé soñando unas soluciones de programación casi toda la madrugada. Entonces me levanté ya a las 4:30, me desperté y completamente no me podía dormir. Entonces me levanté a terminar de preparar el tema, y curiosamente el tema que Dios ya me había dado era despertar a los valientes. No me pareció muy extraño que no me pudiera dormir. Y entonces comencé, y cuando vieran las 6:30, y Grecia durmiendo. Entonces la fui a despertar y le dije ya, las 7:30 eran, que diga. Entonces despertate, le dije, ahorita me voy porque ya van a ser las 8. Y entonces me vine a las 7:30 para acá, y Edward no había venido. Dije, sí que hay que despertar a los valientes, dije yo, para que vengan a conectar aquí todo. Y entonces la cosa es que Grecia estaba dormida, y es muy raro que ella esté durmiendo a esa hora. A las 7:30 casi se había quedado dormida. Entonces creo que Dios está diciendo, sí, hay valientes que están durmiendo en este momento. Tal vez no lo literal, ¿verdad? Porque don Luis, ya son las 9:30. Esos no son valientes, son haraganes. No, lo que pasa es que espiritualmente sí pueden tener sus ojos físicos abiertos, pero no miran el daño. Hay papás que son muy valientes para alegar aquí en el colegio, pero no pueden ver que están alegando por algo que tal vez el bien le está haciendo a sus hijos. Entonces ese bien no lo pueden ver porque están durmiendo. Yo me pongo a pensar y digo, si con esa valentía con que vienen a rugir como leones, con esa valentía le sirvieran al Señor, se harían proezas en lo espiritual. Y ellos están durmiendo. Y así tal vez nosotros estemos durmiendo en alguna área, y ahorita lo vamos a seguir viendo. Pero la cosa es que y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Entonces, y amó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas, dice, son las trenzas. Es que él tenía 7 trenzas. En alguna versión dice trenzas, ¿no? Guederas, así es, ¿verdad? Guederas, son trenzas. Ninguna versión dice trenzas. Va. De su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. Miren pues, primer lugar, el enemigo va a hacer que el valiente se duerma. Segundo lugar, va a quitar su conexión con Dios. Las trenzas, el pelo, era la conexión con Dios del valiente Sansón. Y ahora trasladémoslo a nosotros. ¿Cuál es nuestra conexión con Dios? Sí, el Espíritu Santo. Entonces el diablo va a buscar que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, pero ¿cómo va a hacer que se aparte? ¿Qué medios, qué formas podría utilizar? Dejamos de orar. Entonces viene y dice, no hombre, dormite, ¿para qué vas a estar orando? Ay, sí, tan rico que es dormir. Y entonces se va a dormir el valiente. Una vez se duerme, no ora. Una vez se duerme, no escucha la palabra. Entonces el diablo, duérmete mi niño, duérmete ya. Te comienza a cantar a la vida cuando deberías tal vez estar leyendo la Biblia.
Pero por ejemplo, yo me pongo a pensar y digo, bueno, que me ataren con cuerdas nuevas. ¿Cuáles son las cuerdas nuevas de este tiempo? La televisión, el internet. Entonces hay mucha gente que está atada con esas cuerdas de las redes sociales. Son cuerdas nuevas. Entonces una cuerda nueva puede hacer que alguien esté atado y se duerma. Y entonces viene el enemigo también, ¿verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta, cada vez que Sansón estaba atado, el enemigo vino, pero él pudo porque no habían roto la conexión. Está bueno, te ponen las cuerdas nuevas y de las nuevas costumbres y eso te va a atar definitivamente como a Sansón, pero si mantienes tu relación con Dios, entonces vas a romper cualquier cuerda. Pero lo preocupante es cuando rompen la relación con Dios. No vayas, hombre, ¿para qué vas a ir? Mejor pasa con tu familia este domingo, le dice el diablo. ¿Y acaso no es importante tu familia? Y entonces, como sí es importante, uno le cree al diablo, dice. O sea que el diablo dice unas verdades, pero porque le conviene. De hecho, el diablo le dijo unas verdades a Jesús cuando le dijo, escrito está esto, escrito está lo otro, y si era cierto, estaba escrito. Pero porque ni modo, en ese momento le convenía y lo estaba tergiversando. Pero bueno, la cosa es que tenemos que tener cuidado, que la oración no cese, orad sin cesar. Eso Jesús lo dijo. Y la lectura de la palabra, el congregarnos, una vez se corta eso, es como que nosotros fuéramos el Sansón con las trenzas que nos las cortan. Entonces cuando viene el enemigo y te presenta la tentación, entonces fácilmente, ahí va uno, fácilmente no hay fuerza para resistir, está débil. Y ese es el problema, que los emisarios que envía Satanás saben perfectamente en qué momento no hay conexión espiritual. Dice, está débil, aprovecha ahorita, envíale a esa muchacha, que lo invite a dar un paseo por ahí. Y en ese paseo sale tremenda la cosa. Pero bueno, miren, sigamos leyendo lo que dice a continuación. Entonces dice, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, o sea que lo estaba afligiendo cuando estaba durmiendo. Lo estaba afligiendo cuando estaba durmiendo. Y luego que se despertó de su sueño, dice la Biblia acá en el verso 20, se dijo, esta vez saldré como otras veces y me escaparé. Eso Sansón lo dijo. De hecho, a veces a uno le pasa así, ¿verdad? O sea, se deja venir el momento difícil, la tentación, y dice, escaparé, voy a escapar, sé que puedo y lo haré. Pero si no hay conexión con Dios, si no hay trenzas espirituales aún sobre tu cabeza, ay, entonces me voy a dejar crecer el pelo, estará diciendo alguien ahorita. No, porque eso es espiritual, no es en lo literal. Pero si no hay trenzas en lo espiritual sobre tu cabeza, porque te la raparon, porque volaron la conexión, es decir, si no has estado orando, has estado leyendo la Biblia, si no has estado congregándote, entonces estás equivocado cuando piensas que vas a resistir. Entonces ya viene, por ejemplo, mira, fuma, hombre. No, yo no. No seas así, no sos hombre, me vas a decir. No te va a pasar nada, fuma, hombre, le dice el filisteo. Entonces, como está débil, no está firme, fuerte, el valiente, entonces dice, está bien, pero solo un jalón. Está ahí porque no sabe fumar, ¿va? Ya viste, pero no te preocupes, seguí, vas a ver que ya no vas a toser. El problema es que en unos años va a toser más, pero porque los pulmones se le están destruyendo, eso sí no se lo dice, ¿va? Pero miren ustedes cómo, si alguien está firme, fuma, hombre, cállate vos, ¿por qué no mejor pagas esa cosa y te vas a la iglesia conmigo? Pues sí, está firme, no se deja vencer tan fácilmente. Y entonces
necesitamos tener esa fuerza. Pero miren, pues sigamos leyendo. Esta vez saldré como otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Necesitamos que Jehová no se aparte de nosotros. Verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Miren pues, el que se duerme. Yo he escuchado un dicho que dice: camarón que se duerme, valiente que se duerme, le sacan los ojos. Y no me estoy refiriendo a lo literal, porque alguien podría decir: mire, yo me dormí, fui a pecar y mire, tengo mis ojos. No, no es en lo literal. Lo que pasa es que deja de ver lo que está a su alrededor. Y entonces está en el pecado y no se da cuenta que está haciendo daño a su vida, a la vida de sus seres amados, de los familiares y todo su núcleo circular. No puede ver, está ciego. Y entonces el diablo comienza a burlarse de él, porque más adelante a Sansón lo pusieron como que si fuera un burro, lo amarraron a un molino, entonces él caminaba en círculo nada más, porque entonces el diablo, después que le ha sacado los ojos al valiente, se burla de él. Sí, porque así dice acá: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, no solo lo tenían en la cárcel, sino que era esclavo también. Es asombrosa la vida de Sansón. De hecho, si no me equivoco, creo que Sansón pasa a ser de los héroes de la fe. Porque en el Nuevo Testamento aparecen unos héroes de la fe. Y yo recuerdo que en una ocasión unos pastores discutían y decían: ¿por qué Sansón pasa a ser un héroe de la fe? Si miren lo que hizo, que por aquí, que por allá. Sí, definitivamente, pero que él es que era valiente. Y tuvo la fe suficiente para cuando en determinado momento ya su pelo le había empezado a crecer, porque también, verá, los filisteos bien tontitos, ¿por qué no lo rapaban todos los días? No, que le dejaron que le creciera un poco el pelo. Entonces en determinado momento él, ciego, con un poco de pelo, derribó un edificio donde estaban reunidos todos y mató, dice la Biblia, que mató más filisteos el día de su muerte de los que había matado en vida. O sea que a la larga logró el objetivo para el que Dios lo había mandado, pero el problema es que sufrió. Y si estás cantando "sufrir me tocó a mí en esta vida", es porque te quedaste dormido, entonces estás sufriendo. Entonces necesitamos que alguien te despierte, así como yo hoy desperté a mi esposa, porque si no, tal vez saber hasta qué hora se hubiera llegado dormida. Entonces alguien nos tiene que despertar. A ver, ¿cómo se despierta una persona? ¿Cómo se despierta? A ver, despierten a don Robin ahí. ¿Cómo se despierta? ¡Vos, despertate! Podría ser un codazo. Podría ser con un grito. Entonces, con unos cohetes, porque yo recuerdo que en la colonia donde yo vivía, casi una vez por semana tiraban cohetes. Ahí la gente ahí cumplía años 3 veces al día, digo, porque solo como 15 casas había. Y pueden creer ustedes que, bueno, que saber cuántos vivían en cada casa, ¿va? Pero cada semana a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana la cohetillera. Los cohetes también lo despiertan a uno. Bueno, hay tantas formas como despertar, pero como es espiritual lo que estamos hablando, entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga y que nos haga: ¡despierta! ¡La batalla está allá, valiente! Deja de estar durmiendo. Así necesitamos en lo espiritual. Yo no sé, pero yo, si me quedo dormido espiritualmente, quiero que el Espíritu Santo me despierte, o que alguien de ustedes le hable el Señor y que le diga: anda a decirle a don Luis tal cosa, porque no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Da a despertarlo. Y no tengo problemas con que alguien venga que me diga: mire, fíjese que yo creo que lo que pasa es que usted por aquí, por allá, no debería ver lo que está pasando, entonces que me despierte. Si alguien se acerca así, le voy a escuchar.
Y entonces primero Dios, me voy a despertar y no voy a seguir durmiendo también, porque son formas de despertar. Espiritualmente, ¿va? Pero primero ora antes de venirme a hablar, para que no vaya a parecer una crítica destructiva, sino que parezca una cosa que de verdad me está despertando. Ese es el valiente Sansón. Veamos otro valiente. Jonás. Miren, Jonás era valiente, porque desde luego Dios lo mandó a que le predicara a unos enemigos. Miren, pues a Sansón lo mandó a destruir a sus enemigos de Israel, pero a Jonás lo mandó a predicarles. Para eso se necesita más valentía. ¿Tienen enemigos ustedes? Imagínense que viene Dios y le habla, así literalmente, en un sueño le dice: a ese enemigo que te ofendió esta semana, vas a irlo a buscar y le vas a predicar el evangelio de salvación. A ese que te amenazó, a ese que te lleva mal en el trabajo, a ese que te anda cargando en chismes y en calumnias, a ese que no te puede ni ver porque si te mira le dan ganas de golpearte, que Dios te diga: va, ve y le predicas, y entonces se va a convertir y se va a salvar. Chica, entonces uno a veces dan ganas de decir: Señor, ese que se vaya al infierno, porque eso es lo que Sansón quería. Dijo: Señor, mejor destrúyelo, mira todo lo que nos han hecho, le dice, porque esta gente le había hecho muchas cosas malas a Israel, pero viene Dios, Él no mira con las cosas como nosotros las miramos. Ay, Señor, pero mira todo lo que esa persona me ha hecho. Y viene Dios y dice: sí, pero yo la amo así como te amo a ti. Entonces se necesita mucho valor para poderle predicar a ese enemigo. Pero la cosa es que para mí Jonás es un valiente. Y viene Dios y le dice: vas a ir. Entonces viene él y lo desobedece. Por eso les digo, la desobediencia hace que una persona se duerma. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? Para aquellos que no se saben la historia, lo que pasa es que viene Dios y le dice: diles que de aquí a 40 días cuando vayas a predicar, si ellos se convierten no los voy a destruir, pero si no los destruyo. Y entonces viene Jonás y dice: ok, si no voy y les predico, entonces Dios los va a destruir porque no se van a arrepentir. Qué fácil, ¿verdad? Y entonces viene Jonás y agarra para otro lado, toma un barco. Es como tomar un camino. Uno a veces toma decisiones que no son las que Dios le dijo que hiciera. Entonces viene Jonás, toma otro camino, otro viaje, y en el viaje comienza a haber una turbulencia en el barco. Entonces la gente que iba ahí en el barco asustada comienza a tirar las cosas que iban en el barco para aligerar el viaje. Y después el capitán dice: a ver, cada uno ore a su Dios para que sus dioses nos libren. O sea, ahí ese barco era politeísta, porque tenían varios dioses, ¿verdad? O era como algunas situaciones que se están dando en esta actualidad, donde se reúnen de diferentes religiones y entonces pues conviven. Y entonces más o menos es lo que estaba sucediendo en ese barco. Pero miremos lo que dice Jonás capítulo 1 verso 5. Temieron entonces los marineros y clamaron cada cual a su Dios. Estoy leyendo Jonás capítulo 1 verso 5. Y echaron al mar los efectos que habían en la nave para aligerarla. Jonás, empero, había descendido a lo más adentro de la nave y acostándose dormía profundamente. ¿Qué tenía que estar haciendo Jonás en ese momento? Predicándole a los enemigos. ¿Y qué estaba haciendo? Durmiendo. Miren qué chulo. Ese sí era un bello durmiente, ¿va? Un valiente durmiendo. Y curiosamente, a Sansón mientras dormía, le acariciaba seguramente en la cabecita mientras dormía sobre las piernas. Yo me imagino que Dalila le dijo: acostate aquí, mi amor. Y como de plano, Dalila de plano era hermosa, ¿eh? Desde luego Sansón no iba a andar con cualquier filistea, se buscó a la más chula.
Entonces él se le quedó viendo y dijo: hermosas piernas, ahí pondré mi cabecita a descansar, después de una batalla que tuve. Entonces se durmió. Mientras estaba dormido, vino problema. Ahora, mientras Jonás estaba durmiendo, vinieron problemas. ¿No será que si tal vez en nuestra vida hay problemas, no será que tal vez estamos durmiendo como Jonás? Podría ser. Porque usted es un valiente, ¿o no? Ay, no, usted, a mí me tiemblan las canillas para cualquier cosa. No, espiritualmente hablando, pues. Yo hasta a las culebras le tengo miedo a usted. Podría alguien estar pensando. De hecho, yo también le tengo miedo a las culebras, no solamente ustedes. Porque siempre de niño, mi papá y mi mamá me decían: mira, cuando mires una culebra, salí huyendo. Si ya la tenés entre las piernas, quédate quieto. Oye, pero tal vez por eso, porque siempre las culebras me decían: si te pica, te morís. Entonces sí le tenía miedo. Pero bueno, la cosa es que, gracias a Dios, no para todo tengo miedo, solamente a eso y otras cositas más. Pero la cosa es que Jonás estaba dormido. Entonces van y lo despiertan, y ustedes pueden leer la historia. Después de eso él viene y ¿saben por qué les digo que él era valiente? Porque él dijo: no, dijo, la culpa no es de ustedes, la culpa es mía, échenme al mar. A ver, díganme ustedes si un cobarde se atreve a reconocer su culpa y decir: échenme al mar a mí, van a ver que la tormenta se calma. Pensemos por un momento. Para mí que Jonás era un valiente, porque para reconocer su culpa se necesita ser valiente, uno de los valientes, o sea, tener bien puestos los pantalones, porque para echarle la culpa a alguien más es bien fácil. Para eso no se necesita valentía. Para reconocer uno su culpa, ahí sí, y todavía más que reconocerla, castíguenme. Hagan conmigo lo que corresponde, tírenme al mar. Oye, pero ya de plano, ¿verdad? Ya Dios tenía preparado, porque dijo: este valiente no voy a dejar que muera tan fácilmente. Ya Dios tenía preparado un pez que se lo tragó. Y de plano, ¿verdad? Saber cómo estuvo ahí viviendo esos 3 días y 3 noches. Esa era una figura de lo que a Jesús le iba a pasar también, ¿verdad? Porque el más valiente de todos es Jesús. Porque también Jesús estuvo 3 días y 3 noches. Entonces lo que Jonás le estaba pasando, Jonás iba a predicar a los enemigos. Jesús también vino a predicarle a todos. Jonás iba a proclamar salvación, Jesús vino a proclamar salvación. Pero Jonás no podía hacer el papel de Jesús literalmente, porque él era un valiente desobediente. En cambio Jesús un valiente obediente. Entonces la desobediencia, dormidos profundamente. Yo no sé si a ustedes les sucede, pero yo con Danielito me he dado cuenta que cuando él se comienza a quedar dormido, a él le cuesta dormirse solo. De hecho, les cuento aquí entre nos, yo me he tenido que ir a acostar a su camita cantidad de noches, porque si no se duerme como a las 6, 7, a esa hora se duerme, a veces se queda dormido hasta el otro día. Pero cuando son las 10 y ya me quiero dormir, entonces no se duerme solo. Costate aquí, me dice, con él, costate aquí, papito, costate aquí. No, hombre, dormite aquí solito. No, y no se duerme. La cosa es que me tengo que acostar con él. Y a veces cuando yo siento que ya se está quedando dormido, entonces me levanto y: papi, acostate aquí. Yo pensé que ya estaba dormido, porque no está profundamente. Pero después de unos 20, 25 minutos que yo miro que comienzo y espero yo, tiene que quedarse profunda. Cuando está profundamente, salgo caminando de su cuarto y me voy a mi cuarto, ahí no siente. Así estaba Jonás. Miren, había una turbulencia y no despertaba, porque estaba profundamente. Y eso es lo que pasó con Sansón también. A ver, vayan a dormirse uno de ustedes y le dicen a su esposa: ahí me cortas el pelo cuando esté durmiendo, a ver si no siente. Sería bueno probar con alguien que no quiera que le corten el pelo, tener ya lista la maquinita ahí, y entonces cuando esté dormido, y van a ver que va a despertar. O sea que para mí que Sansón estaba bien dormido. ¿No les ha pasado a ustedes algunas veces que uno se pega una
dormida, así como yo ahorita que estoy desvelado. Tanteo que ahorita en la tarde me va a pegar una dormida que uno como que se desmayara. Pasa cualquier cosa y uno no despierta. Entonces así estaba Jonás, y para mí que así estaba Sansón. O sea, son valientes bien dormidos. Pero sigamos, miren, es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios y que aprendamos a obedecerla y no nos vayamos a dormir espiritualmente. Otro gran valiente que se durmió en un momento que no tenía que dormirse, David. ¿En qué momento? Resulta que había un momento determinado, un tiempo, un periodo en que los reyes salían a la guerra. Así dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Entonces los reyes salían a la guerra y en esa ocasión David no salió. Para mí que esa parece una especie de desobediencia, sino que más bien de día estaba durmiendo. Un valiente que tenía que estar en la guerra estaba durmiendo. Entonces, a consecuencia de estar durmiendo y despertarse a eso de la tarde, vio cosas que no tenía que ver. O sea que si nosotros estamos dormidos en un tiempo que no es de dormir, porque como para todo hay un tiempo, entonces vamos a ver cosas que no tenemos que ver y uno se mete a problemas. David vio a una mujer que se estaba bañando desde la terraza de su casa. Y entonces a raíz de eso la deseó, a raíz de eso la mandó a traer y se acostó con ella, a raíz de eso la embarazó, a raíz de eso y le quiso echar el hijo al verdadero esposo de ella. Y como no pudo, a raíz de eso lo mandó a matar. A raíz de eso el Señor descubre su pecado y a raíz de eso el niño se muere. O sea, dense en cuenta ustedes cuánta cadena de cosas se desataron en ese momento a raíz de haberse quedado durmiendo. Es que alguien lo tuvo que haber despertado, fíjense. David, despierta, rey, es tiempo de batalla. Le tuvieron que haber dicho, pero de plano, como era David, David era temible. En primer lugar era rey, y en segundo lugar, si no le tuvo miedo al filisteo, que todos le tenían miedo, incluyendo al rey Saúl. Porque si el rey Saúl se la llevaba de muy gaito, ¿por qué no fue y dijo, a ver, yo voy a pelear contra el filisteo? No, ni siquiera él se atrevía. Mientras que David, siendo joven, dijo, yo voy a pelear contra él, pónganme la armadura. No le quedaba. O sea, era un valiente, se fue a pelear sin armadura. De hecho, se burló de él, el gigante. Y así pueden haber gigantes que se estén burlando ahora de ti. Nosotros platicamos con un gigante esta semana, ahorita que me recuerdo, y se burló de nosotros, 3 que estábamos ahí. Después de habernos insultado como no se imaginan, dijo, ¿y ahora qué? ¿Van a orar por mí? ¡Ja! Dijo y se rió. Y se dio la vuelta el demonio y se fue, el caballero y se fue. Yo me imagino que hasta aquí se oía la voz de él, digo yo, fíjense qué pena, porque sí, fue bien insultante todo lo que dijo, ahí en la dirección. Y entonces así mismo se burló el otro, pues lo vio pequeño, lo vio inútil. Vienes con palos, ¿y qué crees que soy perro? Y lo que no sabía es que ese llevaba la palabra de Dios, porque él llevaba 5 piedras que simbolizan los 5 ministerios. Entonces llevaba palabra de Dios y con una sola, con el evangelismo, ¡pah!, al suelo gigante. Y entonces le corta la cabeza, pero bueno, definitivamente era un valiente. David, ¿qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, era un valiente, no era un cobarde. Lo que pasa es que los valientes también hacemos cosas que no deberíamos hacer, como echarnos a dormir en una hora que no deberíamos. Porque también uno se cansa, en algún momento. Entonces quiere descansar. Yo el otro día escuché que mi pastor dijo que si uno está bien conectado con Dios, uno no se debería cansar, basado en el pasaje de la Biblia que dice, venid a mí los que estéis cansados
y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, si uno tiene una relación cercana con Jesús, uno no se cansa. Dijo él en ese momento, y puede que tenga razón, pero puede que también esté equivocado. Porque todo el que va a la guerra se tiene que cansar en algún momento. Entonces necesita descansar, o sea, por eso hay un día de reposo. Si no existiera el cansancio, no existiría el reposo. Entonces hay un tiempo para reposar. Pero si reposamos nosotros en un tiempo en que no debemos reposar en lo espiritual, entonces habremos conseguido quedarnos dormidos. Y entonces miren lo que le sucedió a David. Me pasé, ¿verdad? Sí, me había pasado. Segunda de Samuel capítulo 11 verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Estoy leyendo segunda de Samuel capítulo 11 verso 1. ¿Qué tiempo era? El tiempo en que salen los reyes a la guerra. ¿Qué era Saúl? David. Era valiente, pero aparte de eso era rey. Y aquí en la Biblia dice, lo están leyendo conmigo. Segunda de Samuel capítulo 11 verso 1. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Miren qué chulo. Cuando él era el tiempo que tenía que salir a la guerra, mandó a todos y él se quedó. Y eso no era una costumbre de un rey. El rey generalmente iba al frente en la batalla, ¿sí o no? Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde, o sea, era más o menos eso de las 3, 4 de la tarde, es cuando la tarde va cayendo, ¿ah? Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Y qué es lecho? Su cama, estaba durmiendo. Aunque ahí no dice literalmente que estaba durmiendo, pero uno no se acuesta en la cama solo por nada más ver tele, ni siquiera habían teles en ese momento, o sea, él estaba durmiendo. Se levantó de su lecho a eso de que cae la tarde, o sea, de plano que almorzó, y así nos pasa a veces a todos, cuando uno come bastante, le agarra sueño, entonces se fue a acostar, mientras que los otros allá peleando la batalla. El valiente David estaba durmiendo, en lo que todos los demás vayan a pelear, vayan. Que me perdone David, pero es que tenemos que usarlo de ejemplo de esa manera, ¿va? Porque también da miedo hablar de David. Peor de Sansón, ¿va? Está más crítica la cosa, pero bueno, dice, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, o sea, sobre la terraza. Y me imagino que estaba pensando, o sea, de repente dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Pregunto, si David no hubiera estado en el terrado a esa hora, ¿hubiera visto a la mujer? No la hubiera visto. Y si no la hubiera visto, no la hubiera deseado. Y si no la hubiera deseado, todo lo demás. Ahora aquí es donde cabe otra pregunta. Si él hubiera estado durmiendo, si él no hubiera estado durmiendo a esa hora, si hubiera levantado, hubiera visto a la mujer, no, por supuesto que no. Si David hubiera sido obediente y hubiera estado en la guerra, tampoco hubiera estado durmiendo a esa hora. Pero lo que quiero sacar de acá es un valiente durmiente, David, que eso le trajo una serie de consecuencias terribles. Porque Dios viene y le dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Y de hecho nunca se apartó la espada. Tiempo de paz muy corto fue el que vivió, todo el tiempo estuvo en guerra. Y entonces, que Dios nos ayude a obedecerlo y no quedarnos dormidos en un tiempo que no es de dormir. Pero mire, usted me está hablando de valientes del Antiguo Testamento, hábleme del Nuevo Testamento, por favor. Hola.
Con mucho gusto, veamos ejemplos del Nuevo Testamento, ya se los puse en la pantalla ahí. La parábola del trigo y la cizaña. Jesús le refirió, Mateo capítulo 13, verso 25. Jesús le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Paremos ahí. Aquí en nuestro trabajo, de la mayoría de nosotros, hay valientes que sembramos buena semilla. Cuando la directora se sienta a hablar con alguien y le da un consejo, le está sembrando buena semilla. Cuando nos paramos aquí al frente, damos un consejo a los padres de familia, a los alumnos, estamos sembrando buena semilla. Pero el problema es que si nosotros nos quedamos dormidos en un horario en que alguien más puede sembrar, entonces va a suceder lo que sucede en esta parábola, porque dice: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían. O sea, ¿quiénes dormían? Los que sembraron la buena semilla. Y para mí que si estaban sembrando buena semilla eran valientes, según la parábola. Entonces ellos dicen, mientras ellos dormían, vino su enemigo. O sea, ¿cuándo viene el enemigo? Cuando uno está dormido. Cuando estaba dormido David, el enemigo le dijo a aquella: anda, bañate ahorita. Anda, bañate ahorita, no te quedes todo el día sucia. Sos muy linda y hermosa para quedar. Mira, pues bañate ahí en el patio. Porque el diablo sabía que David estaba durmiendo y que al despertarse tenía la costumbre que se ponía a caminar sobre la terraza, ¿eh? Después de haberse levantado. Entonces el diablo sabía. Entonces, como estaba dormido David, el diablo vino. Como los hombres que sembraron la buena semilla estaban durmiendo, entonces el enemigo viene y siembra la cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, ¿cuál es la cizaña? Pues bien claro, ¿va? De hecho a unas personas a veces le dicen: vos no seas cizañudo, hombre. Nunca le han dicho así a usted. Sí, te están metiendo cizaña. Entonces, definitivamente, la cizaña definitivamente la relacionamos con lo malo, con lo que contradice lo bueno. Entonces, el diablo va a usar a alguien para que meta cizaña en el matrimonio, en el trabajo, en nuestra vida familiar, en laboral, como quiera que sea, en algún momento. Pero va a suceder ¿cuándo? A eso es a lo que quería llegar. ¿Cuándo va a suceder? Mientras estemos durmiendo. Entonces necesitamos en un tiempo que no es de dormir, no dormir, sino que estar despiertos espiritualmente hablando. Miren, es un tema bien amplio y ya el tiempo se me ha agotado completamente. Creo que voy a hacer una segunda parte, porque si no, no les voy a terminar de explicar algunas cosas importantes de cómo es que podemos ir despertando y sobre todo consecuencias ya en lo espiritual de estar dormido. Tengo varios pasajes más ahí, entonces creo que vamos a hacer una especie de continuación, primero Dios, la próxima semana. Pero en el nombre de Jesús, le ruego al Señor que cada uno de nosotros, que hoy estamos oyendo la buena semilla, no nos durmamos en tiempo en que hay que estar despiertos, porque ya vimos algunas consecuencias que tenemos nosotros que ser los valientes que no se duermen en tiempo de estar despierto. Hay un tiempo de reposo. Hay un tiempo de reposo. De hecho, ya nosotros ya lo expliqué acerca del reposo, el día de reposo, pero hay un tiempo que hay que estar velando. ¿Qué es velar? Estar despierto. O sea, no dormirse. Entonces, a través de ello, entonces nosotros vamos a comenzar
a ver cómo la situación difícil que se ha dejado venir a nuestra vida, en el nombre de Jesús, vamos a resolverla si estamos despiertos. Vamos a ver cómo, si estamos despiertos, no es cortada nuestra comunicación con Dios. Y si no es cortada nuestra comunicación con Dios, Él va a estar con nosotros. Y cuando vengan los filisteos, es decir, la tentación, habremos de salir invictos. No seremos vencidos en esa batalla. En el nombre de Jesús, pónganse de pie, por favor. Quiero bendecir la palabra, sus vidas, y declarar que somos valientes, mas no durmientes, sino que valientes para sembrar la buena semilla, sino que valientes para pelear la batalla espiritual que se nos deje venir esta semana. Hoy es el primer día de la semana. Aunque para nosotros es el último día en el orden que nos han puesto en la costumbre de acá, pero realmente el día domingo es el primer día de la semana según Dios lo estableció. El sábado es el séptimo día. Entonces hoy nosotros le estamos dando la primicia a Dios este primer día, el día domingo de la semana, y vamos a declarar sobre esta semana que ya empezamos que permaneceremos despiertos en tiempo de batalla y no estaremos durmiendo. ¿Les parece? Entonces la batalla que se venga esta semana, en el nombre de Jesús, no nos agarra dormidos y la ganaremos en el nombre de Jesús. En el nombre de Él haremos proezas. Oremos. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.